probabilidad frecuentista. Una ciudad. Una ciudad. Habitualmente en los hogares de nuestras ciudades hay mascotas. Tenemos mascotas como perros, mascotas como gatos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a observar nuestra ciudad, vamos a observar nuestro barrio y vamos a hacer una observación muy elemental, En 2.500 casas visitadas, 1.000 tienen una mascota. Otras 1.000 casas, 1.500 casas no las tienen. 1.000 casas tienen una mascota. Otras 1.500 casas no tienen mascota. De 1.000 casas visitadas que sí tenían una mascota, encontramos que 400 tenían como mascota un perro y 600 tenían como mascota un gato. Este es el tipo de observación en su forma más sencilla, más elemental, que nos va a conducir a valores numéricos tipo probabilidad o del estilo de probabilidad. Entonces, ahora podemos establecer probabilidades sobre sentencias muy precisas. Con los datos observados, podemos decir, la probabilidad que un hogar tenga una mascota es. Bueno, el cálculo es bastante evidente. 1.000 hogares que sí tenían una mascota sobre 2.500 hogares visitados me da una fracción que la puedo escribir de distintas formas, y en esto quiero enfatizar. La puedo escribir sobre 1.000 sobre 2.500, no hay ninguna duda. La puedo simplificar un poco, divido por 100 el numerador y el denominador, y la escribo como 10 entre 25. Pero aún así, puedo dividir por 5 el numerador y el denominador para obtener 2 entre 5, lo cual es 0,4. Cualquiera de esas formas es válida. Podríamos haberlo dejado acá, podríamos haberlo dicho así. Son 4 formas distintas de representar el mismo número. ¿Cuánto es ese número en porcentaje? 40%. ¿Cuál es la probabilidad de que un hogar tenga un perro? Pues muy fácil. El número de hogares que finalmente tenían un perro sobre el total de hogares observados o el total de hogares visitados, para una fracción de 0,16 si la quiero expresar en forma decimal. ¿Cuál es la probabilidad de que un hogar tenga un gato? Exactamente igual. 600 hogares vimos que tenían un gato de un total de 2.500 hogares que visitamos, para una fracción que la puedo escribir como 6 entre 25, o si quiero la puedo escribir como 0,24. Cualquiera de ellas es válida. Este es el ejemplo más sencillo de probabilidad frecuentista como la van a encontrar. Desde hoy en adelante en muchísimas lecturas, en muchísimas situaciones, explicaciones médicas, material de estudio, conferencias, material por internet, etc. Es una forma de entender la probabilidad. ¿Cuántos casos tenía? 2.500. ¿Cuántos casos vi que tenían mascota? 1.000. ¿Cuál es la probabilidad que yo relaciono con la sentencia tener una mascota? Pues 1.000 entre 2.500. ¿Cuál es la probabilidad que yo relaciono con tener un gato o un perro? Pues la fracción de hogares. La fracción. A eso le llamamos probabilidad frecuentista. Pero insisto, aunque es un número, y todas serán número, es un número con una interpretación muy precisa. Es cuántas veces sucede algo sobre un gran total de casos. A ver, pido su atención, por favor. Por favor, hacemos silencio. Esa es la primera forma de entender la probabilidad. Segunda forma, probabilidad estructural. La probabilidad estructural es muy típica de carreras como economía, como ingeniería, nosotros mismos, matemáticos y estadísticos, porque es donde ponemos toda nuestra atención en cómo se puede desarrollar determinado evento o determinada situación a la cual nos interesa darle una probabilidad. El ejemplo más familiar de todos, las cartas, los juegos. En todos los juegos de azar, como su nombre lo indica, existe pues una incertidumbre, que es lo que hace que el juego sea interesante, porque reta nuestro conocimiento, reta nuestras habilidades, justamente por el carácter incierto. ¿Qué podemos decir acá? Hagámonos una pregunta muy sencilla.
Primero vamos a observar la realidad. A esta realidad, los textos tradicionales de probabilidad, los textos que se ven en economía, en ingeniería, en administración, con los cuales ya han tenido alguna familiaridad. Nuevamente pido silencio, por favor. Tenemos que, a esta situación incierta que se desarrolla en esos textos, estaba diciendo, se le llama experimento aleatorio. ¿Qué es un experimento aleatorio? Es un concepto de la teoría de la probabilidad que nos dice que cuando querramos asignar una probabilidad, lo primero que tenemos que saber es el caso completo donde se desarrolla esa situación incierta. Si no conocemos todas las condiciones bajo las que se desarrolla esa situación incierta, difícilmente le vamos a poder asignar una probabilidad. Entonces, a manera de ejemplo, una baraja de póker tiene 52 cartas. Cuando extraemos una carta de la baraja de póker, pues alteramos el conjunto en sí mismo. Alteramos el conjunto en sí mismo. La baraja que queda después de extraer una carta no es la misma que la baraja original. Entonces eso altera las probabilidades. Y todos los juegos de azar que usan cartas están basadas en esa situación, por elemental que parezca. Ahora vamos a trabajar con ella un poco. Lo que me interesa enfatizar no es un juego. Lo que me interesa enfatizar es qué es exactamente una probabilidad estructural. Es un número que se le da a un evento o a una sentencia dentro de un contexto que lo entendemos lo suficiente como para desglosarlo en términos prácticos, en términos metódicos y poder llegar a un número. Y es eso lo que estamos haciendo a manera de ejemplo, y solo a manera de ejemplo, con el juego de las cartas. Entonces, enfatizamos que la baraja como tal tiene 52 cartas, pero cada vez que yo extraiga una, modifico el conjunto original y sobre ese conjunto que queda, a lo que yo llamo aquí la baraja remanente, pues lo tenemos que analizar con otra óptica. Y eso es lo que nos da la probabilidad estructural. Vamos a sacar 3 cartas. Vamos a sacar 3 cartas de la baraja de póker. Y nos vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que saquemos 3 cartas de la baraja en orden 1, 2 y 3 y que obtengamos esta situación? Que la primera que saque sea un as, que la segunda que saque sea un 9 y la tercera que saque sea una Q. ¿Cuál es la probabilidad de este evento? ¿Cómo puedo calcular esta probabilidad? Observen nuevamente la situación. Observen la situación en estos términos. Tengo la baraja, saco una, saco 2, saco 3. ¿Y qué opciones hay? ¿Cómo cuento, cómo calculo que la primera era un as, la segunda era un 9 y la tercera una Q? Es decir, en su orden. Entonces, hagamos el análisis. Lo que sería el análisis sistemático que nos lleva a una probabilidad estructural. La baraja de póker tiene 52 cartas. De las 52 cartas, 4 son ases. Hay 4 tipos de cartas en la baraja: diamantes, picas, corazones y tréboles. Bien. Hay 4 ases diferentes. Entonces, el primer número es muy fácil de calcular. ¿Cuál es la probabilidad de que yo saque un as? 4 entre 52. Entonces, lo puedo escribir como una fracción, lo puedo escribir más simplificado al cancelar el 4, y puedo, y voy a ser muy claro con esto, casi que puedo escribirlo en forma decimal. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero escribir 1 entre 13, tengo una expresión que no es esta. Tengo una expresión numérica que tiene muchos decimales después. Por lo tanto, tengo que escribirla de forma aproximada. Y esa es una gran diferencia entre los números quebrados y los números decimales. Cuando yo escribo un quebrado, no tengo ninguna duda del valor, queda completamente definido. Cuando yo escribo un número decimal, a veces no los puedo escribir de forma equivalente. Por ejemplo, ¡pum!, tal como lo tengo acá, 0,077 no es 1 entre 13. Lo pueden hacer esos calculadores. Entonces, para hacer cómodo el lenguaje
la transmisión. Recuerden que insistí mucho en que la probabilidad es un vehículo, es un lenguaje de comunicarnos. Entonces lo tengo que aproximar. Entonces lo aproximo como 0,077. Nos vamos a encontrar con esta situación muchas veces. De cualquier forma, esto no es la pregunta, no es la respuesta a la pregunta que me hicieron. Es simplemente una respuesta parcial. Si yo cojo una baraja y saco una carta, que esa carta sea un as, es 1 entre 13, o aproximadamente 0.077. Observe que dije punto. En la filmina viene coma. Con esto se enfrentarán el resto de su vida. Una gran literatura viene con puntos y otra gran literatura viene con comas. Si hemos extraído un as de la baraja, en la baraja remanente quedan 51 cartas. De las 51 cartas, ¿sí? 4 son 9. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 9 en la segunda extracción? 4 entre 51. Y podemos continuar así. Si hemos extraído un as y un 9, ya extraje 2 de la baraja que tenía 52. Por lo tanto, en la baraja remanente me quedan tan solo 50 cartas, de las cuales 4 son Qs, porque no he extraído ninguna Q. La probabilidad de extraer una Q ahora es 4 entre 50. Entonces tengo las probabilidades de los eventos individuales. Esto es lo que hace complejo, pero a la vez interesante, el cálculo de las probabilidades. Porque yo ahora, con las 3 probabilidades, tengo que componer una. Y tengo que saber qué operación es la que le toca para la probabilidad del evento que me piden. La probabilidad del evento que me piden la consigo multiplicando los 4 valores que conseguí. 4 entre 52, probabilidad de sacar el as. 4 entre 51, probabilidad de sacar el 9. 4 entre 50, probabilidad de sacar la Q. La probabilidad del evento que me piden es 0,0004826 y siguen decimales. El valor preciso es este. Se puede simplificar un poco. Normalmente daremos probabilidades en porcentajes, en fracciones y en decimales. En todas las formas por igual, en muchísimos contextos. Es muy importante saber que a lo que nos referimos es a un número. ¿Esto qué tan probable es? Es muy poco probable. Es muy poco probable que yo saque 3 cartas y vengan exactamente como se las dije. Y esa es la probabilidad calculada. Ese es un evento de probabilidad estructural. Insisto, el número es el mismo. ¿Qué ha cambiado? La interpretación que yo le doy. La probabilidad de extraer 3 cartas seguidas es un evento controlado, es una situación controlada de la cual yo puedo hacer, o sobre la cual yo puedo hacer un análisis. A ver, pido su atención, por favor. Vamos a hacer silencio por aquí atrás. Es una probabilidad muy distinta como concepto a la probabilidad frecuentista que presenté hace un momento. Sigue siendo un número, pero es un número que me dice cuál es la posibilidad de que ocurra el evento dentro de la situación controlada que estábamos estudiando. ¿Cuál era la situación controlada? La extracción rigurosa y metódica de 3 cartas ordenadas de la baraja. Ahora bien, vamos a ver otro concepto de probabilidad muy diferente, y insisto, bien usado en medicina. La probabilidad subjetiva. A manera de ejemplo, tenemos un presidente de la República, Juan Manuel Santos. No sabemos hoy si él quiere o no postularse a una segunda reelección. No lo sabemos. Pero es un evento que interesa y que afecta a todo el país. Un efecto que interesa a todo el país. ¿Cuál es la probabilidad de que el presidente decida ir a una segunda reelección? Observen que a lo que me refiero no es a que se postule y gane, no es eso, porque eso sí lo podríamos contabilizar. Me refiero a que él quiera, como ciudadano, en su derecho de postularse a ser nuevamente presidente de la República. ¿Cuál es la probabilidad de este hecho? Bueno,
Resulta que no puedo hacer un análisis frecuentista. No tengo cientos de presidentes para sacar una fracción. No es una situación metódica donde yo puedo sacar sus partes, como las cartas, ir haciendo cálculos y llegar a un valor definitivo. Solo lo pueden hacer personas que sepan de política, personas que sepan de estrategia, personas que sepan de decisión, personas que conozcan el entorno de la actual política colombiana. Esas personas podrían decirlo. Entonces, a ese tipo de probabilidad le llamamos probabilidad subjetiva. No hay datos previos porque no hemos tenido antes al presidente Santos. No podemos hacer fracciones. No hay geometría o conformación. No es un problema de arquitectura ni es un problema de física donde podamos sacar sus partes y aplicar un cálculo estructural para obtener una probabilidad estructural. No es así. Tenemos que ir a una probabilidad subjetiva basada en intuición, experiencia, conocimiento de los expertos en la materia. Justamente las personas que mencioné. Personas pues que de alguna manera conozcan el rumbo de la política del país y los pros y los contras de que el actual presidente tome esa decisión. Por lo tanto, la probabilidad es un valor, pero obtenido de otra forma. A manera de ejemplo, hemos dicho en esta filmina 0,75. Es el valor que le damos a ese hecho. ¿De dónde ha salido? Pues en realidad este número no ha salido de ninguna parte. Lo puse aquí como ejemplo. Si viniera una persona de un partido político, diría otro. Si viniera una persona de la familia del presidente, que podría venir, diría otro. Entonces, a eso se le llama probabilidad subjetiva. Es la probabilidad que más van a usar en medicina, porque hay cantidades de eventos que solo pasarán una vez en sus carreras. Y esos eventos no admiten un cálculo sistemático. Es toda su experiencia, todo su conocimiento puesto al servicio de un problema específico. La probabilidad condicionada. Bueno, la probabilidad condicionada es entender cómo un evento afecta a otro. O más claramente, cómo que un evento que completamente sabemos que es cierto, incide en la probabilidad del otro evento. Y para ello voy a volver al ejemplo de las mascotas. En 2500 casas teníamos 1000 con mascota. De 1000 casas con mascota, 400 tenían un perro y 600 tenían un gato. Entonces, consideremos un evento que cambia las probabilidades. Si sabemos que en un hogar hay una mascota, una situación que nos condiciona, ¿por qué nos condiciona? Porque la observación original era todo el barrio, una parte de la ciudad, 2500 casas visitadas, de las cuales 1500 no tenían ninguna mascota y 1000 sí la tenían. Bueno, ahora en 1000 que completamente seguro sí tienen una mascota, nos interesa saber las probabilidades. Bueno, pues la probabilidad que nos interesa saber es cuántas de ellas tienen un gato. Pues 400 entre 1000. Cambió muchísimo la probabilidad. ¿Por qué? Porque está condicionada. Insisto, en la observación original yo tomé toda la ciudad, todo el barrio, 2500. Si me preguntan de ese barrio cuántos hogares hay con gato, la probabilidad es mucho más bajita, porque estoy contando 1500 que no tienen mascota, ninguna. Ahora, si reduzco mi observación a 1000 hogares que sí tienen gato, o dicho de otra forma, si acepto que estoy en un hogar con mascota, ¿cuál es la probabilidad que la mascota sea un gato? Pues el número cambia radicalmente. Me interesa mucho enfatizar que el número depende mucho de la condición a la cual yo llegué a ese número. Si yo ya sé que toda mi población es hogares con mascota, la probabilidad de tener un gato es 0,4. Muy diferente a la probabilidad de tener gato si yo considero toda la población, incluido hogares que no tienen mascotas. Esto va a ser muy importante en su carrera, saber diferenciar que la probabilidad depende de la población que yo observe, y en medicina y en epidemiología va a ser así. Si yo cambio la población, las incidencias van a ser muy distintas. No es lo mismo la incidencia de una enfermedad en el Brasil que en Colombia que en México. No es la misma la incidencia de una enfermedad en Antioquia que en los Santanderes. No es lo mismo la incidencia de una enfermedad,
favor. No es lo mismo la incidencia de una enfermedad en una gran ciudad que en una ciudad pequeña. La población cambia mucho el cálculo de la probabilidad. Bueno, y lo mismo lo podemos hacer para un perro. Se van a encontrar en sus libros, en el material de sus clases, en sus lecturas, de que existe una teoría de la probabilidad. La teoría de la probabilidad la están estudiando hoy sus amigos, hermanos, primos que estudian ingeniería, que estudian economía, que estudian administración. No es el tema central en una carrera de medicina, pero hay que entender qué es y para qué sirve, porque la vamos a usar en parte. La teoría de la probabilidad es una serie de técnicas matemáticas que permiten calcular probabilidades. Las probabilidades que hemos calculado hasta ahora son muy, pero muy sencillas. Sí. Una pregunta, entonces, en el caso que me hablado de las barajas, entonces también podría ser condicional, ¿no? Exactamente. O sea, puede ser estructural y condicional. Exactamente. Ah, buena pregunta. Cuando hablemos de una probabilidad, es muy importante saber a cuál de los 4 tipos de probabilidades que yo expliqué me refiero. 1, frecuentista. 2, probabilidad estructural. 3, probabilidad subjetiva. 4, condicional. Va a ser muy común que haya situaciones entre ambas, ¿sí? Y no siempre puedo decir esta probabilidad es completamente subjetiva o completamente estructural. Casi siempre lo que hacemos, como lo dije en la primera filmina, usar todo el conocimiento disponible para llegar a un número. Pero ese conocimiento es limitado. Cuando poseemos muchos datos, es habitual que la probabilidad sea frecuentista. Cuando la situación está controlada y la podemos entender y estudiar metódicamente, casi siempre será una probabilidad estructural. La probabilidad subjetiva es cuando la situación que nos interesa no tiene ningún precedente, ni ningún elemento de análisis técnico. Y la probabilidad condicionada sí que se relaciona con todas las demás, porque es como un evento influye sobre los demás. Bien, entonces, buena pregunta, porque los tipos de probabilidades que acabo de presentar son las formas esquemáticas de entenderlas, pero no son excluyentes. Alguna se puede combinar con otra en cierta medida. Hola. Hola. Listo. Bien. Entonces, la teoría de la probabilidad, ¿por qué la mencionamos acá? La menciono porque puede... ¿Aló? Hola. Creo que se acabó la pila. Hola. Bien. La teoría de la probabilidad la menciono porque hace parte integral de muchísimos cursos de estadística, de probabilidad, y va a aparecer en algunas lecturas y va a aparecer en algunas circunstancias. ¿Qué tengo que decir? Lo que quiero decirles es que no es una gran teoría excesivamente sofisticada, no lo es. En realidad viene a ser todo lo contrario. Es usar los elementos básicos de teoría de conjuntos, algunos elementos de cálculo que los han visto desde el bachillerato, y usarlos de forma apropiada para calcular probabilidades. Lo que les estaba diciendo, los cálculos de probabilidades que hice hace un momento, de frecuencias que las cartas, son unos cálculos muy pero muy sencillos. Normalmente la exigencia para obtener probabilidades es más grande. Tengo que usar, como les dije, herramientas de conjuntos o herramientas de cálculo no muy distintas a las que vienen en el bachillerato. No es el propósito de esta clase, no es el propósito de su carrera, pero hace parte integral de muchas lecturas y de muchas... Usualmente lo hacen los economistas, usualmente lo hacen los ingenieros y usualmente lo hacen los administradores. Profesionales con los que ustedes tendrán que trabajar. El futuro que les espera es de forma compartida. O sea, ustedes no saldrán a trabajar solo como médicos, saldrán a trabajar en equipos donde hay economistas, equipos donde hay administradores, y muy importante para este módulo, para quienes hagan las áreas o las especialidades de epidemiología. Muy importante porque en esos equipos
la teoría de la probabilidad sí estará muy presente. Y además, por mucho que se llame teoría, el cálculo ya no lo hace uno a mano, lo hacen computadoras que en algún momento estarán a su disposición, o desde hoy están a su disposición. Lo que hay que entender es un poco en qué consiste la teoría, y es a eso a lo que me voy a referir. Las matemáticas modernas permiten darle un manejo estricto y riguroso al cálculo y a la presentación de las probabilidades. ¿Qué se usa? Habitualmente se usa cálculo y teoría de conjuntos, como les acabo de mencionar. Habitualmente. Se usa un álgebra, una notación, como en el bachillerato. Casi siempre, con una sola letra, representamos un evento o una sentencia. Y es muy típico que se use la letra P, como aplicamos funciones en el bachillerato, para referirnos a la probabilidad de este evento. A partir de ahí se construye todo un tecnicismo, no es el propósito de esta clase, pero es bueno saberlo, se construye todo un tecnicismo de cálculos algebraicos para encontrar probabilidades de eventos o de situaciones que nos interesan. ¿Sí? Va a ser muy común que a un evento le asignemos un valor. Pero para darle una precisión matemática, al evento lo representamos con una letra y a su probabilidad lo representamos como una función de esa letra. Entonces, hablamos con el lenguaje matemático. A es un evento y la probabilidad del evento A es P de A. ¿A qué vamos a llegar? Sin entrar en los detalles matemáticos, vamos a llegar a que la probabilidad es una medida. Y debe cumplir las cosas que habitualmente cumplen las medidas. ¿A qué medidas me refiero? Pues me refiero a las medidas más familiares con las que hemos trabajado siempre. Medidas de longitud, medidas de peso, medidas de volumen. Todas esas magnitudes a las que les damos un tratamiento de medida cumplen algunas propiedades. Bueno, resulta que la probabilidad también es una medida. Entonces, leo un poco. La probabilidad resulta ser una función sobre conjuntos, llamados eventos, que son la forma matemática de referirse a las situaciones que nos interesa estudiar. Entonces, hago un pequeño dibujo. Es muy familiar para todos, o debe ser muy familiar para todos, saber lo que es un conjunto y poderle dar una representación matemática. El conjunto A, un conjunto de personas, un conjunto de objetos, un conjunto geométrico, como habitualmente se estudia en el bachillerato. Ese conjunto normalmente va a ser un evento que nos interesa, un evento que tomará una forma en distintas circunstancias. Por ejemplo, salir bien o mal de una enfermedad, salir bien o mal de un proceso quirúrgico, que una droga debidamente diseñada cumpla o no cumpla. Todos esos son eventos. Entonces, hay un paralelo entre conjuntos y eventos. Ustedes acaban de terminar dos clases de lógica. En sus clases de lógica hablaron de sentencias. Es muy común en probabilidad que las sentencias se interpreten como conjuntos. Y a eso le llamaremos eventos. Entonces, ¿qué tenemos a la izquierda? A la izquierda tenemos un evento posible y a la derecha tenemos su probabilidad. Esa probabilidad tiene que ser un número entre 0 y 1 que me dirá qué tan posible o no es un evento. Pero en matemáticas, en economía, en ingeniería, en administración, hay un trabajo muy exigente para entender que esta probabilidad se comporta como una medida. ¿Cuáles? Volumen, área, densidad, todas las cosas que podamos medir se van a comportar de esta forma. Y la probabilidad se va a comportar de esta forma. Entonces, A es un evento o conjunto de posibles resultados. P de A, así lo leemos, P de A es la probabilidad que alguno de los resultados de A sea cierto. Cuando yo modifico, déjenme volver a esta filmina. Cuando yo modifico el evento, modifico su probabilidad. Pero déjenme ponerles un ejemplo. Si yo modifico este conjunto y le quito una parte,
Cambio todo lo que pueda medir en el conjunto. Cambio su área, cambio su longitud, cambio su peso. Bueno, pues cuando yo modifico un evento, modifico su probabilidad. Entonces, la teoría de la probabilidad se ocupa de entender cómo las distintas alteraciones sobre los eventos pueden cambiar el cálculo de su probabilidad. O en palabras más familiares, si ya entendimos que la probabilidad es un número que me dice lo posible o imposible que sea un evento, pues hay toda una teoría que cuando vaya haciendo modificaciones sobre los eventos, me va diciendo cómo se modifica su probabilidad. Y eso normalmente se estudia en economía y en otras carreras, normalmente. Bueno, solo por poner un ejemplo. Ustedes acaban de ver un curso de lógica, ustedes acaban de ver unas clases de lógica. Es muy familiar referirse a una sentencia como la sentencia A. En lógica nos referimos a la negación de A, como sentencias. Explico. Si A es la sentencia hoy llueve, la negación de A es muy fácil, hoy no llueve. Bueno, como es una sentencia bastante clara, la puedo vincular con una probabilidad. La probabilidad de que hoy llueve está claramente relacionada con la probabilidad de que hoy no llueve, de una forma muy sencilla. Como son eventos excluyentes, si hoy llueve, llovió y está claro. Si hoy no llueve, pues no llovió y está bastante claro. Pero uno de los dos tiene que ser cierto. Uno de los dos. Por lo tanto, la probabilidad de que hoy no llueve es 1 menos la probabilidad de que hoy sí llueve. ¿Explico? Más fácil aún. Como se los voy a poner estas palabras. Hoy o llueve o no llueve. Y no hay otra. Por lo tanto, tengo una probabilidad completamente segura. Esa probabilidad completamente segura la separo en dos. Que hoy llueva o que hoy no llueva. Como la separo en dos, si la sumo me tiene que dar 1. Y eso es todo. Entonces, la probabilidad de que el evento A no pase por fuerza es 1 menos la probabilidad de que el evento A sí pase. Este tipo de resultados son los que forman la teoría de la probabilidad. Hay unos como este que son muy intuitivos, muy familiares y a nadie sorprende. Pero hay toda una técnica matemática de cálculo de probabilidades. ¿Qué va a usar? Lo primero que va a usar es el cálculo que vieron en el bachillerato. Lo segundo que va a usar es la teoría de conjuntos que se ve en parte en el bachillerato. Y lo tercero que va a usar es todo el poder de las computadoras actuales. Entonces ustedes encuentran cantidad de software, cantidad de páginas de internet que les permitirán calcular probabilidades. Todo eso es una ciencia en sí misma. No es el propósito dominar esa ciencia, es el propósito saberla usar. Con los años, ustedes tendrán que calcular ustedes mismos unas cuantas probabilidades. Pero más importante que eso, saber cuál es el programa de computadora que lo hace bien. Saber cuál es el amigo, compañero, profesional que lo hace bien. Pero más importante que todo, saber esos números, qué validez tienen. Si los números están bien hechos, ustedes tendrán resultados muy válidos y resultados claros y sostenibles de su profesión. Si los números están mal hechos, o porque usó una computadora mala, o porque resultó el amigo que no era, entonces usted tendrá un pobre desempeño en su profesión. Pero usted no podrá dejar de usar las probabilidades. ¿Cómo encontrarlas? Es otro tema. Insisto, lo más importante es que usted sepa usar las probabilidades. La probabilidad de que no ocurra A es 1 menos la probabilidad de que sí ocurra. La reflexión ya la acabo de hacer. Ese es un ejemplo muy sencillo. La teoría de la probabilidad se basa en la teoría de conjuntos y en una función muy esencial llamada probabilidad. Recuerde, una probabilidad en términos teóricos es una función sobre conjuntos. Por ejemplo, este es mi conjunto, le puedo asignar un número. ¿Cuál? Le podría asignar el área, le podría asignar la longitud, le podría asignar otras magnitudes físicas, si fuera un objeto. Bueno, la que más me interesa es asignarle una probabilidad, razón por la cual la probabilidad será una medida. Los conjuntos representan eventos.
al interior de situaciones de estudio a las que se llaman experimentos aleatorios. Ya les había dicho, sí. Siempre es 1 menos la probabilidad que es cierta cuando se va a negar algo. Sí. ¿Por qué 1? Correcto. ¿Por qué 1? Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Si yo tengo situaciones que son excluyentes, no todas las situaciones son excluyentes. El ejemplo que puse no era bastante claro. Hoy llueve, de la forma más clara y metódica de medirlo. Hoy es ¿qué? Hoy es 3 de septiembre. Comienza legalmente el 3 de septiembre a las 24 horas, a las 00 y acaba a las 24. Si en ese lapso, hoy en mi campus, no veo que haya precipitación, no llovió. Si veo que hay algo de precipitación, que haya un poco de lluvia, entonces sí llovió. Son excluyentes. Por fuerza, uno tiene que ser cierto. Como por fuerza uno tiene que ser cierto, uno es el gran total de la verdad. Uno es el gran total de la verdad. Entonces, ¿la verdad cómo se dividió? En que llovió o en que no llovió. Por eso la suma da 1. La suma da 1. ¿Por qué? Porque por fuerza una de las afirmaciones es cierta. ¿Llueve o no llueve? Como por fuerza una de las dos es cierta y no pueden ser ciertas a la vez, entonces la probabilidad es 1. Es muy típico de las situaciones excluyentes. Pero mucho cuidado. Hay eventos que no son excluyentes. Por lo tanto, su probabilidad no suma 1. Aquí sí. Aquí sí. Estos diagramas son muy típicos. Quienes han trabajado con sus amigos, primos, hermanos o en colegios donde les dan orientación profesional, seguro han visto estos conjuntos o estos dibujos donde el conjunto es un evento. Entonces yo uso las operaciones de conjuntos para calcular probabilidades. ¿Cuáles son esas operaciones? Muy fáciles. La unión, la intersección y el complemento. Eso se ha estudiado en el bachillerato y es el lenguaje de la teoría de la probabilidad.